Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, pues hoy nos metemos de lleno con un instrumento que, vamos, cambió literalmente cómo vemos el universo, el telescopio. Y para guiarnos vamos a apoyarnos mucho en la obra Telescopios y Estrellas de Daniel Malacara para entender no solo la historia, sino la física que hay detrás y cómo hemos llegado a estos observatorios gigantescos. Porque un telescopio no solo amplía una imagen, es que expande la mente. Nos dio una sensación casi divina de poder sobre lo que está lejos. Es que has dado en el clavo con eso de la sensación de poder, porque al principio la óptica no era solo ciencia, ¿eh? Era una ventaja estratégica, clarísimamente. Ver llegar el barco enemigo 2 horas antes de que él te vea a ti, eso no gana batallas, eso define imperios. La historia del telescopio es la historia de cómo la precisión se convirtió en poder. Totalmente de acuerdo. A ver, vamos a empezar por el principio, porque lo primero es derribar un mito que creo que todos hemos oído mil veces. Galileo no inventó el telescopio. Y la historia para encontrar al inventor de verdad es, pues, casi un caso de detectives, con varios sospechosos y todo. Totalmente. Es que los primeros indicios son muy antiguos. A ver, tenemos a Aristófanes en Grecia hablando de una esfera de vidrio para concentrar luz y hacer fuego. Pero eso no es una lente para ver. El verdadero, digamos, abuelo de la óptica moderna es Roger Bacon, un fraile inglés del siglo XIII. Fue el primero que describió cómo una lente tallada, con forma de lenteja, que de ahí viene el nombre, podía amplificar las letras. Abrió la puerta a los anteojos. Claro, y de los anteojos para leer a un aparato para ver de lejos. Parece un paso lógico, ¿no? Pero tardó 300 años en darse. Y de repente, a principios de 1600, aparecen tres candidatos casi a la vez. Un italiano, Giambattista della Porta, que lo describe en un libro, pero parece que nunca lo construyó, y luego dos holandeses. Exacto. Y de los dos holandeses, el que tiene todas las papeletas es Hans Lippershey, un fabricante de anteojos. La leyenda dice que lo descubrió en 1608 casi por accidente. Quizás fueron sus hijos, ¿sabes? Jugando en la tienda con las lentes. Y se dio cuenta de que si ponía una lente convergente lejos y una divergente cerca del ojo, pues, ¡zas!, la veleta de la iglesia de enfrente se veía gigante. Y aquí es donde la historia da un giro que a mí me parece increíble. Lippershey, que era un buen empresario, va y solicita una patente. ¿Y sabes qué pasa? Se la deniegan. Y la razón es que el comité consideró que el invento era demasiado fácil de copiar y por tanto ya era de dominio público. Espera, espera. ¿Me estás diciendo que le negaron la patente porque su idea era demasiado obvia? Pero eso hoy sería impensable. Es como si le hubieran negado la patente del sándwich. Exactamente. Pero fíjate qué curioso. Esa decisión, que para Lippershey fue un desastre, para la ciencia fue una bendición. Al no haber patente, la idea se extendió por Europa como la pólvora. En menos de un año ya se vendían telescopios por las calles de París. Fue el primer invento viral de la ciencia. Y lo fascinante es que fue un hallazgo totalmente empírico. Lippershey no tenía ni la más remota idea de las leyes de la refracción ni nada de eso. Simplemente encontró una combinación que funcionaba. Y esa combinación, una lente objetivo que recoge la luz y una ocular que la magnifica, es la base del telescopio refractor, el mismo tipo que un año después caería en manos de un tal Galileo Galilei. Y aquí es cuando la historia pisa el acelerador. En 1609, Galileo, que era profesor en Padua, oye hablar del anteojo espía holandés. Y se dice que en una sola noche, sin haber visto ni uno, dedujo cómo funcionaba y se construyó el suyo. Pero no se conformó. Lo mejoró. Pasó de 3 aumentos a 8 y muy pronto a 30. Y su primera jugada fue de un genio comercial y político, ¿eh? Subió con todo el Senado veneciano a lo alto del campanario de San Marcos y les demostró que podía identificar barcos que se acercaban al puerto 2 horas antes que los vigías. Los senadores se quedaron de piedra. El resultado, le doblaron el sueldo y le dieron un puesto vitalicio. Pero claro, el uso militar era solo el aperitivo. La verdadera revolución empezó cuando Galileo apuntó ese tubo al cielo, y en 1610 publicó sus hallazgos en un librito que cambió el mundo, Siderius Nuncius, el mensajero de las estrellas, y lo escribió en un lenguaje directo, para todo el mundo. Fue un bestseller instantáneo. Es que no es para menos. Imagínate leer aquello en 1610. La Luna no es una esfera de cristal perfecta. Tiene montañas y valles como la Tierra. Júpiter tiene 4 lunas que giran a su alrededor. O sea que no todo gira en torno a la Tierra. Y Venus tiene fases,
como la Luna, algo que solo tiene sentido si gira alrededor del Sol. Cada observación era un martillazo al modelo del universo que llevaba 2000 años vigente. Y lo hizo con una tecnología que hoy nos parecería de juguete. He leído en el material de Malacara que su primer telescopio tenía un campo de visión tan ridículamente pequeño que para ver la Luna entera tenía que mover el telescopio sin parar. Y yo a veces me quejo porque tengo que hacer scroll en una foto panorámica en el móvil. Pone las cosas en perspectiva, ¿eh? Desde luego. Pero esas imágenes tan imperfectas fueron suficientes para meterle en un lío tremendo. Y aquí hay que ser precisos, porque el conflicto con la Iglesia a menudo se simplifica demasiado. Las observaciones de Galileo demostraban, sin ninguna duda, que el modelo de Ptolomeo, con la Tierra en el centro, estaba mal. El problema es que no probaban que el modelo de Copérnico, el heliocéntrico, fuera el único correcto. Ah, había otras alternativas sobre la mesa en ese momento. Sí, y una muy potente, el modelo de Tycho Brahe. Era un sistema híbrido. La Tierra seguía en el centro, el Sol giraba a su alrededor, pero el resto de planetas giraban en torno al Sol. Y este modelo explicaba perfectamente las fases de Venus y las lunas de Júpiter sin mover la Tierra. Y claro, encajaba mejor con una lectura literal de las Escrituras. De hecho, los astrónomos jesuitas, que eran la élite científica de la Iglesia, adoptaron el modelo de Tycho. O sea que no era un simple choque de ciencia contra fe. Era más bien un modelo científico, el de Galileo, contra otro modelo científico, el de los jesuitas, que además no creaba un conflicto teológico. Exactamente. El conflicto se agravó mucho por el carácter de Galileo, que era brillante pero también muy combativo, y por su insistencia en que el modelo copernicano era la única verdad. Y el resto es historia. El juicio, la prohibición de enseñar el heliocentrismo, su arresto domiciliario. Por cierto, la famosa frase «e por si mueve» y sin embargo se mueve es un mito del siglo XVIII. Nunca la dijo. Una pena, porque la frase es magnífica. Un mito que captura el espíritu de su legado, desde luego. Vale, hemos visto la historia. Pero, ¿cómo funcionan estos aparatos? ¿Y por qué las imágenes de Galileo eran tan imperfectas? Aquí entramos ya en la física pura y dura. Pues vamos a ello. Los telescopios se dividen a grandes rasgos en dos familias. Los refractores, como el de Galileo, que usan lentes para doblar la luz, y los reflectores, que inventó Newton más tarde, que usan espejos. Los primeros, los refractores, tenían un problema garrafal, la aberración cromática. Que suena muy técnico. ¿Pero qué es exactamente? Dicho de forma sencilla, una lente de vidrio normal se comporta un poco como la portada del disco de Pink Floyd, la del prisma. Descompone la luz blanca en todos los colores del arco iris. El problema es que cada color se enfoca en un punto un poquito distinto. El azul más cerca, el rojo más lejos. El resultado: un desastre. Una imagen borrosa con unos halos de colores horribles. Para la astronomía, es inútil. ¿Y cómo se soluciona eso sin tirar la lente a la basura? Pues con un truco muy ingenioso que se llama doblete acromático. Se pegan dos lentes, una convergente de un tipo de vidrio, que se llama crown, y una divergente de otro, flint. Si las diseñas bien, la dispersión de color de una cancela la de la otra. No es perfecto, pero consigue que casi todos los colores se enfoquen en el mismo sitio. Fue un avance clave. Entendido. Corregido el problema del color. Pero en el material de Malacara se dice que, incluso usando luz de un solo color, la cosa no es tan fácil, que aparecen otras aberraciones. Efectivamente, la más importante es la aberración de esfericidad. A ver, fabricar una lente o un espejo con una superficie esférica es relativamente fácil. El problema es que una esfera no es perfecta, ópticamente. Los rayos de luz que pegan en los bordes del espejo se enfocan en un punto distinto a los que pegan en el centro. Vale, para que lo entendamos, es como si una lupa de las baratas solo enfocara bien justo en el centro y todo lo de los bordes se viera borroso. Es algo así. Es una analogía perfecta. Para solucionarlo, la superficie del espejo no tiene que ser esférica, sino parabólica. Una parábola sí tiene esa propiedad mágica de enfocar todos los rayos paralelos en un único punto. El problema es que pulir una parábola con precisión de millonésimas de milímetro es un infierno artesanal. Y luego tienes otros demonios como la coma o el astigmatismo, que deforman las estrellas en los bordes, convirtiéndolas en cometas o en rayitas. El diseño óptico es un arte. O sea que, en teoría, si fabricamos un telescopio con un espejo parabólico perfecto y un sistema de lentes que corrija todo, tendríamos una imagen perfecta. Ojalá.
Porque ahí nos topamos con dos muros infranqueables. El primero es una ley de la física, la difracción. La luz no es solo una partícula, también es una onda, y cuando esa onda pasa por el borde del telescopio, se difumina un poco. Esto significa que la imagen de una estrella nunca, jamás puede ser un punto perfecto, siempre será un disco borroso, rodeado de anillos de luz, el anillo de Airy. Y supongo que cuanto más grande sea el telescopio, más pequeño es ese disco borroso. Exacto. Ese es el límite de resolución teórico, el criterio de Rayleigh. Es como la resolución máxima de tu tele, pero impuesta por las leyes del universo. Pero en la práctica desde la Tierra casi nunca llegamos a ese límite. Y la culpa la tiene el segundo muro, nuestra propia atmósfera. El famoso SIN o turbulencia atmosférica, la razón por la que las estrellas titilan. Correcto. La atmósfera está llena de bolsas de aire a distintas temperaturas que se mueven sin parar. Actúan como millones de pequeñas lentes que desenfocan la imagen antes de que llegue. Para cualquier telescopio de aficionado de más de 25 centímetros, el enemigo no es la difracción, es la atmósfera. Entiendo. Si el gran enemigo es la atmósfera, me imagino que la solución es o construir algo tan monstruosamente grande que le dé igual la turbulencia, o directamente escapar de ella. ¿Fue esa la lógica? Esa fue exactamente la lógica. Y nos lleva a dos caminos paralelos. Por un lado, la carrera por construir gigantes en la Tierra. El gran salto fue el reflector de Newton, que al usar un espejo eliminó de un plumazo la aberración cromática. Pero la era de los monstruos empezó en el siglo XX. Y el ejemplo es el telescopio Hale, el de 5 metros de Monte Palomar. La historia de la construcción de ese espejo es una auténtica novela, ¿eh? Es una odisea. Se hizo de Pyrex, un vidrio que casi no se dilata con el calor. El primer intento de fundir el disco de 20 toneladas se agrietó. El segundo tardó 10 meses en enfriarse lentamente, y durante ese tiempo el taller sobrevivió a una inundación y a un terremoto. Y una vez frío tardaron casi una década en pulirle las 5 toneladas de vidrio que sobraban para darle su forma parabólica con una precisión de nanómetros. Entonces, la lección de Palomar no es solo la proeza de ingeniería, sino la pura obsesión humana. Estamos hablando de una década puliendo un trozo de cristal mientras el mundo estaba en la Segunda Guerra Mundial. Dice mucho de nuestra necesidad de explorar, ¿no? Pero construir espejos de una sola pieza como el de Palomar tiene un límite de peso y de coste. La solución moderna fue radical. Si no puedes hacer un espejo de 10 metros, construye 36 espejos hexagonales y haz que trabajen juntos. Pero eso suena increíblemente complejo. ¿Cómo consigues que docenas de espejos se mueran al unísono con una precisión atómica, como si fueran una única superficie? ¿No es una pesadilla de software? Es una pesadilla de software, de electrónica y de mecánica, pero funciona. Usan actuadores que ajustan cada segmento varias veces por segundo, y esta tecnología nos ha permitido ir un paso más allá, para luchar contra la atmósfera. La óptica adaptativa. Un sensor mide la distorsión del aire en tiempo real y deforma un espejo secundario cientos de veces por segundo para cancelarla. Es como ponerle unas gafas al telescopio que corrigen la miopía del aire. El resultado son imágenes casi tan nítidas como las del espacio. Que es la otra gran solución. Si no puedes vencer a la atmósfera, huye de ella. La solución definitiva. Poner un telescopio en órbita, como el Hubble o el James Webb, lo cambia todo. Primero, eliminas la turbulencia, así que alcanzas tu límite teórico de resolución, el de la difracción. Y segundo, y casi más importante, abres ventanas nuevas al universo. La atmósfera bloquea la luz ultravioleta y la infrarroja. Desde el espacio puedes ver en esos colores y descubrir cosas invisibles desde aquí, como el nacimiento de estrellas dentro de nubes de polvo. Así que hemos pasado del tubo del Hipersei a la revolución de Galileo, la precisión de Newton, la obsesión de Palomar, y ahora tenemos enjambres de espejos hexagonales y observatorios flotando en el vacío. Ha sido un viaje alucinante. Y lo crucial es entender que cada uno de esos saltos no solo nos ha enseñado nuevos objetos, nos ha obligado a cambiar las preguntas. El telescopio no solo da respuestas, nos enseña a formular preguntas más inteligentes sobre nuestro lugar en el cosmos. Y con esa idea cerramos con una reflexión final. Los telescopios, en el fondo, son máquinas del tiempo. La luz tiene una velocidad finita, así que cuando miramos una galaxia lejana, la vemos como era hace millones de años. Hemos construido estas ventanas al pasado profundo. La pregunta que queda en el aire es:
Si la humanidad sigue aquí dentro de unos siglos, ¿qué nuevas aberraciones en nuestra forma de pensar, qué nuevos puntos ciegos culturales o filosóficos tendrán que corregir las futuras generaciones para poder ver el universo y a nosotros mismos con un poco más de claridad?